esta noche. Ruego al Señor para que nuestros oídos sean abiertos, nuestro entendimiento, para que podamos aplicar la palabra que el Señor tiene esta noche para cada uno de nosotros. El tema de esta noche se llama Recuperando la carrera cristiana. La cita bíblica que vamos a utilizar se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3. Yo se los voy a leer y después vamos a empezar a analizarlo y a entenderlo. Dice 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, este es un mensaje muy lindo. Es un mensaje que el Señor nos da para podernos motivar. Y qué mejor ejemplo que el que nos está dando aquí a través de lo que le llama una grande nube de testigos. Y aparte de eso, pues obviamente el ejemplo supremo en Cristo Jesús. Miren, hermanos, a veces nos cuesta bastante poder seguir corriendo esa carrera cristiana. Muchas veces nos hemos desmotivado, muchas veces los problemas, las dificultades, lo que nos ha tocado vivir, la tribulación, lo que estamos viviendo hoy en Guatemala, muchas veces esos son detonantes que hacen que muchas veces nosotros nos cansemos espiritualmente y que no querramos seguir corriendo esa carrera. Entonces, el mensaje de esta noche es animarnos. Es un mensaje para exhortarnos, para poder seguir esa carrera a la cual el Señor nos ha llamado. Para poder entender este capítulo 12, del 1 al 3, está hablando del capítulo 11, ¿sí? De los héroes de la fe. Entonces, vamos a empezar el estudio y vamos a ir regresando tal vez al capítulo 11 para algunas citas que tenemos que usar para complementar ese estudio del capítulo 12, del 1 al 3. Bien, el autor del libro de Hebreos aplica la historia de la fe, imagínense, del capítulo 11, de estos personajes a la vida de sus lectores, en este caso a los hebreos, por medio de una figura atlética. Describe el peregrinaje del cristiano como una carrera. Él está en el tiempo de él, en las Olimpiadas que se hacían en Grecia y todo, pues él está haciendo más o menos una comparación de la vida y el peregrinaje cristiano con los eventos, sobre todo con una carrera de maratón que se llevaba a cabo en Grecia, en los Juegos Olímpicos. Entonces, él nos está diciendo y les está diciendo a los hebreos, miren, estamos como en un estadio y en ese estadio las gradas están llenas. ¿Y de quién están llenas? Pues están llenas de nuestros antecesores. Cuando él dice como una grande nube, está hablando de los que nos antecedieron, nos está hablando de aquellos héroes que alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. En otras palabras, nos está hablando de Abel, nos está hablando de Enoc, nos está hablando de Noé, nos está hablando de Abraham, de Sara, nos está hablando de Jacob, de Isaac, nos está hablando de Jefté, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, incluso de Samuel, y aparte de eso, de los profetas.
Entonces tengamos en mente esa idea que el autor de Hebreos le está dando a ellos y nos da a nosotros. Miren, hermanos, estamos por empezar esa carrera y entonces está lleno ese estadio de todos estos personajes, héroes de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreos. Entonces nos dice, ellos son los testigos, ellos son los que están viendo cómo nosotros nos vamos a desplazar y actuar en esa carrera. Pero ellos, estos héroes de la fe, son los que están dando testimonio. Imagínense, están sentados en las gradas, pero dan testimonio de las dificultades, pero también de los triunfos de la vida de fe. Aunque nosotros no somos los primeros en participar en esta carrera, debemos esforzarnos por correr bien. Entonces, el primer consejo que da el autor del libro de Hebreos es, primero, quitar todo peso en exceso, ¿de acuerdo? Porque los que corrían el maratón, pues obviamente sabían ustedes que corrían desnudos las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque todo era peso para ellos. La ropa era un peso, los zapatos eran un peso, cualquier cosa o prenda que ellos pudieran llevar. Entonces, este autor de los Hebreos nos están diciendo, miren, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos todo peso de exceso. De igual manera, entonces el cristiano deja a un lado lo que puede distraer. Mire, esas son las primeras cosas que pueden traer peso sobre nuestra vida y que pueden dificultar el correr del cristiano, las distracciones que el mundo ofrece. No las voy a mencionar, pues hay miles de distracciones que el mundo puede dar. Ahora, ¿por qué debemos deshacernos o hacer a un lado estas distracciones? Las debemos de hacer a un lado para entonces poner toda nuestra atención en lo más importante de la carrera, seguir la voluntad de Dios en obediencia y en confianza. Ahora, el peso que más impide correr, hermanos, es el pecado, es la iniquidad, es la rebeldía, es la desobediencia. Y de eso es lo que el autor está diciendo que nosotros nos debemos despojar. Según el autor, un buen comienzo en la carrera no es suficiente. Muchas veces, no sé si algunas veces ustedes han participado en una carrera, cuando uno empieza va con toda la energía, con todo el deseo de hacerlo, pero al kilómetro, 2 kilómetros, ya es bastante cansado y difícil mantener, ¿sí?, el trote del maratón. Entonces, un buen comienzo no es suficiente. Lo que dice el autor es que lo más difícil es seguir el camino de la fe y de la obediencia hasta el final de la vida. Amén. Nuestra carrera empieza allí, pero también termina hasta el final de nuestra vida. Los hebreos habían empezado bien, pero también estaban tentados a dejar la carrera a medias. En el capítulo 10, versículo 35 y 36, pueden ver que los hebreos también estaban fallando y estaban tentados a dejar esa carrera que habían empezado. ¿Cuál es la exhortación del autor del libro? Es sigamos corriendo con perseverancia. Miren qué palabra tan importante, qué palabra que representa una clave muy importante en la vida del cristiano. La perseverancia, ¿sí?, es una de las acciones esenciales de una fe genuina. Amén. Cuando uno persevera en el camino y en la carrera de Dios, entonces estamos manifestando una fe genuina. Uno de los personajes que se mencionan en el capítulo 11 y que es impresionante es Moisés. Eso lo pueden leer en el 11:27. Dice que Moisés se mantuvo, imagínense ustedes, Moisés tuvo 40 años de preparación en Egipto. Amén. Ahí fue instruido en las leyes de los faraones de Egipto.
fue enseñado cómo gobernar, fue enseñado en todo lo que era la costumbre y la cultura egipcia. Cuando sale de ahí y huye, entonces está 40 años, ¿sí? Capacitándose en el desierto, hermanos. Y después de 40 años en el desierto, es llamado para estar nuevamente 40 años más, ¿sí? Llevando al pueblo de Israel, de Egipto, hacia la frontera de la tierra prometida. ¿Cuál fue la clave de Moisés? ¿Cuál fue la fe que tuvo Moisés para mantener 120 años, que fue toda su vida, una actitud de perseverancia? Según 11:27 dice, Moisés se mantuvo como quien ve al invisible. Miren, esa es la clave de Moisés, es la clave que nos deja como legado. Ese Moisés está sentado también ahí en las gradas de ese estadio viendo cómo corremos. Ahora, ¿qué significa esto? Hermanos, significa que todo aquel que tiene la visión de fe, ¿sí? Persiste en el camino de la voluntad del Dios invisible. Amén. Todo aquel que tiene una visión de fe tiene perseverancia para correr y para cumplir con la voluntad del Dios invisible. Este es el secreto de Moisés. Ahora, si le damos un vistazo a los bienes del capítulo 11, ¿sí? Nos puede dar ánimo ver la carrera de cada uno de ellos. Pero el mayor estímulo viene de Jesús, que es el ejemplo supremo de la fe. Amén. Jesús, oigan, Él es la fuente de la fe. Segundo, Jesús es la meta de nuestra carrera. Y tercero, Jesús es el premio de la carrera de la fe. Miren qué cosa más interesante. Jesús es la fuente de la fe, es la meta y es el premio de la carrera de fe. Por lo tanto, nuestra atención debe estar concentrada en Él. Según el versículo 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Y poner los ojos significa meta. O sea, nuestra meta es Jesús, autor y consumidor de la fe. Amén. Ahora, veamos algo muy interesante. En Jesús vemos el ejemplo más claro de la fe, mirando siempre hacia el premio del gozo en una esfera espiritual. Jesús perseveró, aunque cuando su camino incluyó una cruz. Miren qué interesante, qué precioso. El camino de él incluyó una cruz. El camino de él incluyó un sacrificio, incluyó dolor, incluyó vergüenza, incluyó bofetadas, escupitajos, humillación, amén, muerte incluso. Entonces, en lo espiritual, Jesús fue el único hombre que ha vivido sin pecado, pero sufrió como que hubiera sido el culpable de todo el pecado de la historia de la humanidad. Ahora, Jesús tenía tenía fijada su mirada en la meta. Amén. Jesús tenía una meta y la meta de Jesús era sentarse a la diestra del trono de Dios. Ese gozo de Cristo no fue un logro solo personal. O sea, la obra de Jesús, su meta no solo fue sentarse a la diestra del Padre. Esa meta de Jesús también incluyó la gloria de Dios e incluyó la santificación y el perdón de su pueblo. Miren qué lindo. Vimos, Él es la meta, Él es el premio, Él es el objetivo, pero aquí también hay tres cosas que Jesús hizo. Se puso una meta y fue obedecer al Padre, y la meta fue sentarse a la diestra de Dios. Se sentó
Claro, está sentado a la diestra de Dios. Incluyó entonces la gloria de Dios. Claro que glorificó al Padre a través de su sacrificio y a través también de su sacrificio trajo perdón sobre su pueblo. Miren qué lindas las metas que consiguió Jesús. Ahora, cuando dice que se sentó a la diestra del Padre, después de cumplir los propósitos de Dios. Amén. Entonces, cuando decimos que se ha sentado a la diestra de Dios como nuestro redentor y se ha sentado como nuestro sumo sacerdote. Ahora, su presencia a la diestra de Dios, miren hermanos, es una prenda de nuestra aceptación ante Dios. Somos aceptados delante de Dios por Él. Amén. Entonces, cada vez que nosotros acercamos a Dios para interceder, para orar, para estar en comunión con Él, Él al que mira es a Cristo Jesús. Él mira el propósito por el cual cumplió nuestra bendición, nuestra santificación, y entonces tenemos acceso a Él. El ejemplo de Jesús entonces nos enseña, hermanos, que el camino hacia la gloria y hacia el gozo siempre es un camino de sufrimiento. Amén. Si nosotros leemos en el versículo 11:33 en adelante, vamos a ver que esos testigos, esas nubes que están sentados en el graderío y que nos están viendo a nosotros, dice que muchos de ellos, por medio de la fe, conquistaron reinos. Otros hicieron justicia, otros alcanzaron promesas, otros taparon bocas de leones, otros apagaron fuegos impetuosos, otros evitaron filo de espada, otros fueron sacando fuerzas de debilidad, otros hicieron fuertes en batallas, otros pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Pero oiga, otros, dicen el 36, experimentaron vituperios, experimentaron azotes, fueron prisioneros, estuvieron en cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, fueron muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertas, dices, de pieles de oveja, algunos pobres angustiados y maltratados. Esos son los testigos. Esa es la nube de testigos que está sentado en la gradería y que nos están viendo a nosotros, hermanos, de cómo estamos corriendo esa carrera. Yo les puedo asegurar, hermanos, que ninguno de nosotros hoy ha pasado la angustia, la tribulación, mucho menos lo que pasaron y sufrieron estos héroes de la fe. Yo creo que nosotros tenemos tal vez menos sensibilidad. A veces nosotros ni siquiera hemos llegado al borde del dolor y ya nos estamos desanimando y estamos dejando ya de cumplir el camino y la carrera a la cual el Señor nos ha llamado. Miren, Jesús nos enseñó que el sufrimiento es parte del camino que lleva al cumplimiento de los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionarnos y para bendecirnos. El ejemplo de Jesús nos puede fortalecer a todo cristiano que está tentado a desmayar ante las pruebas, ante las dificultades, ante los problemas. Él es entonces el ejemplo supremo. Acuérdate, hermano, esa carrera que tú has empezado, esa carrera cristiana, no depende de la fuerza física, sino depende de la fortaleza interior a través del poder que el Espíritu Santo nos da para seguir y ser victoriosos en esa carrera. Un día también nosotros vamos a tener que ser parte de esa gran nube, ¿sí? De testigos sentados viendo cómo la carrera de otros hermanos también siguen los pasos de fe
los pasos de convicción, los pasos y el ejemplo que Jesús nos ha dado para seguir adelante. No tenemos excusa, hermanos. Sea cual sea la circunstancia, la dificultad y el problema, no hay excusa para desmayarse. La perseverancia es desde que empiezas tu carrera hasta que la terminas. Y la terminas cuando Jesús venga en su perfección, en las nubes, a traer a su pueblo. Esa es la carrera que tenemos que seguir. Esos son los testigos que tenemos ya, que hemos visto lo que sufrieron, lo que pasaron, los éxitos, las victorias, los ánimos que tuvieron para seguir adelante. Entonces nosotros hoy ya no somos perseguidos. Nosotros hoy ya no somos aserrados, ya no somos llevados a la cárcel por nuestra fe. Entonces creo que estamos con menos presión que la que tuvieron ellos. Que nuestra carrera, hermanos, esa es la invitación y el mensaje de esta noche. Que la carrera que has empezado sea una carrera en donde sea la motivación obedecer a Dios. Amén. Para que te lleve a cumplir el propósito y el diseño al cual tú fuiste llamado. Que los problemas, las dificultades, siempre van a haber, hermanos, pero no debe ser un motivo para desmotivar nuestra carrera. Jamás en el mundo debemos de desmayar, sino debemos de perseverar. Acuérdense que perseverar es una de las reglas de oro del Señor. Entonces yo te invito, hermano, para que reflexiones acerca de cómo ha sido tu carrera cristiana en este tiempo. Si has fallado, si has desmayado, pues pon tus ojos en Cristo Jesús, el ejemplo máximo, la suprema máxima de fe. Y eso va a ser la motivación para seguir adelante. Si eso te motiva, piensa también en cualquiera de los personajes de los que hablamos de testigos de la fe, que fueron aprobados por su fe y que hoy se sientan a ver la carrera de los que siguieron después de ellos. Amén. Amén. Bien. Amén. Espero que este tema sea de mucha bendición, que exhorte tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Y si hay algún comentario, hay alguna pregunta, si quieres enriquecer el tema, si quieres dar algún testimonio, pues nos va a ayudar mucho para toda la iglesia. Así que dejo el tiempo a aquellos que quieran participar.